Michoacán es mejor. Hola a todos, bienvenidos a una sesión más de Academich. Continuamos con esta semana de procedimientos en materia fiscal, aquí nuevamente con el maestro José Jesús Senil, quien pues viene a continuar con la charla de ayer, con la capacitación de ayer, que se denomina procedimiento de visita domiciliaria en materia fiscal, ¿es correcto? Es correcto, muchísimas gracias. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí, continuamos. Muchísimas gracias, maestro. Pues muy buenos días tengan todos, un gusto saludarles nuevamente. Bien, el día de hoy iniciaremos con una segunda parte que es conocer el proceso de visita domiciliaria. El día de ayer estuvimos platicando y pueden ustedes ver la grabación en las redes sociales de aquí del emprendimiento, Espacio Emprendimiento, en donde, bueno, platicábamos lo que eran los principios constitucionales y legales de lo que es una visita domiciliaria. Hoy vamos a hablar de lo que es el proceso de la visita domiciliaria, es decir, que ustedes conozcan qué debe hacer la autoridad, cómo deben actuar, qué es lo que va a suceder para que tengan pues la idea general de qué sucede cuando se genera estas visitas domiciliarias por parte de la autoridad. Bien. Lo primero que quiero que recordemos todos es que estamos hablando de que las autoridades, y ayer lo comentábamos, hay un principio de estricto apego a derecho. Es decir, las autoridades no pueden hacer nada que la ley no les permita. Por lo tanto, se deben constreñir, se deben adecuar única y estrictamente a lo que el proceso en la propia ley establece y a lo que el mandamiento que emitió la autoridad competente, como lo platicábamos ayer, en la orden de visita domiciliaria, les está ordenando que hagan. Cualquier acción adicional, cualquier exceso de actividad por parte de los visitadores generará en su momento la posibilidad de una defensa. Es más, incluso la destrucción completa del acto de visita que realicen las autoridades. Por eso es bien importante esta parte. ¿Por qué? Porque esta es la parte nuclear en donde ustedes deben conocer qué es lo que sucede y que en su momento, si así lo requieren, un abogado fiscalista o administrativista va a poder ayudarlos a defenderse, que es el tema que veremos el día de mañana, los medios de defensa. Bien, siguiendo entonces este principio, recordemos que la ley previene qué es lo que debe hacer la autoridad que corresponde. Y es una ley que la propia Constitución dice debe ser anterior al hecho. Si el hecho ocurre hoy y no existe esa ley, si nos sale hasta el día de mañana, no importa que hoy hayan cometido una irregularidad en relación con la nueva ley, tiene que ser la ley aplicable al momento. Entonces tiene que ser una ley que ya exista, que ustedes saben que existe, que se está en funcionamiento, que es vigente y por lo tanto la autoridad tiene que apegarse a esos principios. Todo exceso o limitación en el ejercicio de sus facultades hace que la autoridad incurra en diversas situaciones de falta u omisiones. Si a la autoridad fiscal, como platicábamos, le ordenan en la visita que revise la contabilidad del año 2023 en materia de impuestos sobre la renta ISR, es lo único que puede hacer. No puede hacer más de eso ni menos de eso. Le están diciendo, revisa un año de ISR, entonces tiene que revisar 12 meses de ISR y nada más. Si de repente dice la autoridad, híjole, pues ya estamos aquí, aprovechemos y de una vez vamos a ver cómo está su impuesto especial sobre productos y servicios. Ya me estoy excediendo, no está facultado la autoridad y por lo tanto no está haciendo lo que debe. O si la autoridad dice, ay no, qué flojera, nada más voy a revisar 4 meses, ya, si en 4 meses no encuentro problema, lo demás no lo hago. No. Estás obligado a revisar los 12 meses porque eso es lo que la orden está solicitando. Entonces es bien importante que veamos que la orden y lo que van a hacer los funcionarios en su momento no excedan ni limiten sus capacidades. Y finalmente, toda actividad que realicen debe estar apegada formal y materialmente a la ley. Es decir, debe ser como la ley lo exige, de la manera que la ley lo exige. Y ahorita vamos a hablar sobre las reglas del procedimiento y el procedimiento de visita domiciliaria.
Vamos a ver las reglas del procedimiento para la visita domiciliaria. El artículo 44 del Código Fiscal de la Federación nos dice que en toda visita a un domicilio fiscal, las autoridades, los visitados, responsables solidarios y terceros estarán a lo siguiente, ¿sí? Es decir, deberán cumplir las siguientes características, no como una manera de opción de puedo o no, sino ahí hay un imperativo, hay un orden de la ley que dice debe hacerse de la siguiente manera. Número 1, la visita sí debe siempre realizarse en el lugar o los lugares señalados en la orden de visita. Ayer comentábamos que la orden de visita debe tener estas características y hoy la ley nos lo vuelve a aclarar. No puede ser en cualquier parte, no es donde se les antoje a los visitadores llegar, no es el local que me quede más cerca, sino es el que específicamente quien me está mandando, el superior jerárquico del visitador, le dice, tiene que ser ahí y tengo que apersonarme como visitador al lugar que me están indicando. No está en mí la capacidad de tomar una decisión de si lo hago o no. Segundo, si no estuviera la persona a la que va dirigida, recuerden que este es un acto personalísimo, y ayer lo decíamos, la orden de visita va dirigida específicamente a la persona física con actividad empresarial o a la persona moral que realiza las actividades empresariales directamente a ellos, ¿sí? Si hay un responsable solidario, directamente señalado el responsable solidario. Entonces, si no se encuentra la persona a la cual yo tengo que visitar, es obligación de los visitadores dejar un citatorio para que dentro del siguiente día me esperen. ¿Sí? A veces ustedes como emprendedores, como empresarios, tienen juntas, reuniones, tienen que salir a hacer actividades diversas. No estamos todo el tiempo en el local o en el área de nuestro trabajo y por lo tanto, cuando llega la autoridad, es posible que no me encuentre físicamente en el lugar. Si no estoy, no puede entenderse con cualquier persona, tiene que preguntar directamente a quien voy a visitar o en su caso el representante legal, el gerente general, el director general de la empresa, para que sea él quien atienda de inicio las necesidades de los visitadores. Entonces, si no me encuentra, es obligatorio que dejen un citatorio para que al día siguiente, en el momento que ellos indiquen, yo ya esté ahí. Me tienen que dar 24 horas para poder organizar, agendar y dejar todo listo. Entonces, me dejan ese citatorio para que yo esté por ahí. Si a pesar de ese citatorio no puede estarse quien debe estar, lamentablemente ahí sí, la ley dice, bueno, pues se hará con quien se encuentre en el lugar. Puede ser alguna persona de confianza, puede ser cualquier individuo. Ahí ya la ley no limita a los visitadores. ¿Por qué? Porque ya dejaron un aviso y bueno, tengo la obligación legal de acomodar todo de tal manera que llegue y esté con ellos en ese momento, ¿sí? Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse en el nuevo domicilio así como en el anterior. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento determinado yo puedo estar haciendo cambios de domicilio y me llega el citatorio y ya no es el domicilio donde me encontraba, sino me cambia a otro lugar. Bueno, esto le abre a la autoridad la posibilidad de revisar tanto en el domicilio anterior como en el nuevo que me encuentro. ¿Por qué? Porque estoy ampliando yo solo la posibilidad de hacer esta visita. Finalmente nos dice este apartado, esta segunda fracción del artículo 44. Si la autoridad cree que la persona que voy a visitar pudiera destruir, modificar o dañar cualquier archivo, cualquier situación que permita el correcto desarrollo de la visita, tiene la autoridad para poder asegurarla. Entonces, si la autoridad presume, y que después tendrá que demostrar esa presunción de por qué creyó que lo íbamos a hacer, pero si presume que el contribuyente que estoy visitando está preparándose para destruir contabilidad, para destruir documentos administrativos y todo, con tal de que la visita no se desarrolle adecuadamente conforme debe ser, entonces puedo hacer en ese momento el proceso de aseguramiento, es decir, entrégame todo lo que tienes ahorita,
no toques papeles, no toques computadora, porque lo voy a asegurar. Me voy a dar por enterado de que todo lo que está sucediendo aquí lo voy a poder recuperar en su momento. Entonces, esto es lo que previamente, antes de que inicie la visita, la autoridad debe realizar. Tercero, al iniciarse la visita, es decir, en el primer momento, los visitadores deberán identificarse plenamente ante la persona que los está recibiendo, el contribuyente directo, el representante legal, etcétera, ¿sí? Entonces, necesitan ellos demostrar que son verdaderamente quienes dicen. Por ejemplo, todos sabemos que en las autoridades administrativas, pues todos traen una credencial, un gafet, alguna identificación visible, donde demuestren que ellos son trabajadores de la instancia gubernamental a la cual están representando, con la firma y autorización de la propia autoridad, ya sea el Departamento de Recursos Humanos, ya sea el propio director del área, etcétera. Pero es obligación de ellos identificarse y que yo como contribuyente esté seguro que son las personas que deben ser. ¿Por qué? Porque incluso, y como lo platicamos y lo veremos, la orden de visita debe contener los nombres de las personas, no puede llegar quien sea. Ayer comentábamos esta situación. Si llega una persona que no está debidamente acreditada a través de la orden de visita, de esa orden de molestia, no puede entrar a mi domicilio, no puede estar ahí presente porque no está autorizado para estar. ¿Sí? Una vez identificados y de manera inmediata, las autoridades deberán solicitarle al contribuyente que designe a 2 testigos que se encuentren presentes durante todo el procedimiento. Gente de confianza, gente de la propia empresa que esté al pendiente de que la autoridad está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Por qué 2 testigos? Bueno, en prácticamente todos los procedimientos legales, la presencia de 2 testigos es necesaria para que tanto uno como otro puedan corroborar la realidad de lo que estuvo sucediendo. Una sola persona en un proceso judicial o administrativo podrá dar su punto de vista, pero sería palabra contra la palabra. Si el testigo dice sí y el visitador dice que no, en un proceso administrativo o jurisdiccional ante tribunales, puede quedar duda a quien esté resolviendo el problema de si sí o no sucedieron las cosas como sucede. Pero 2 o más personas que estén de acuerdo en lo que vieron, en lo que oyeron, en lo que sucedió y así lo manifiesten ante la autoridad resolutora, entonces ya hace una prueba mucho más clara en ese sentido. Por eso la ley dice que deben estar cuando menos designados 2 testigos que el propio contribuyente podrá designar por sí mismo. En dado caso de que la persona contribuyente no quiera designar testigos, entonces la autoridad designará 2 de las personas que se encuentren presentes, independientemente de que yo quiera o no que sean ellas. Pero tengo primero el derecho de hacerlo yo, y si no lo quiero hacer o lo rechazo, entonces la autoridad lo hará porque es una obligación. El procedimiento así lo establece. Y los testigos deberán estar presentes durante todo el proceso, todo lo que estén haciendo, porque tienen que ver que las cosas suceden de la manera que deben suceder conforme la ley nos los está marcando, ¿sí? Entonces, estos testigos deberán estar todo el tiempo presentes. En un momento determinado, los testigos pueden decidir ya no continuar siéndolo, ya sea porque de plano no quieren, porque hay algún impedimento material, físico o legal que les impida seguir, y entonces pues tendremos que sustituirlos por otros 2 testigos. No tienen que ser los mismos desde el principio hasta el fin de todo el procedimiento, sino simplemente con que sea la presencia directa de 2 testigos. Cuarto, las autoridades fiscales podrán solicitar el auxilio de otras autoridades que sean competentes para que continúe la visita iniciada por aquellos notificados al visitado en sustitución de la autoridad y de los visitadores. Es decir, yo ya no puedo como autoridad por alguna razón en particular, entonces puedo pedirle a la autoridad fiscal que siga adelante con la visita domiciliaria. Por ejemplo, llegan los representantes del Servicio de Administración Tributaria, SAT, a hacer un inicio de visita, y si estalla una huelga administrativa y los trabajadores no van a continuar con su trabajo por esa situación,
El Servicio de Administración Tributaria le puede pedir, por ejemplo, a la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán que le autorice y le permita utilizar elementos de la propia Secretaría de Finanzas para que ellos, en ese mismo ámbito, como fiscalizadores que son, puedan acudir en un momento determinado. Y se continúe con el procedimiento ya que existe un impedimento. Se puede hacer esta sustitución, aunque es poco común que suceda. Siempre la misma autoridad que inicia es la que termina con todo el proceso. Pero sepamos que pudiera ya llegar a darse esta sustitución. Dentro de los procedimientos de la visita domiciliaria, ¿qué obligación tienen? Artículo 45. Todos los visitados están obligados a permitir a los visitadores designados por las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objetos de la misma, así como mantener a su disposición contabilidad y papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Como primer término marca este artículo 45. Es decir, cuando un visitador llega al local, a la empresa o al lugar donde estén realizando la visita, tenemos que permitirle la entrada completa a todas las áreas que corresponden. A las áreas que corresponden. Es decir, si yo soy una autoridad que estoy haciendo una visita fiscal y vengo a revisar la contabilidad, tengo que acceder al área donde se encuentren las cuestiones contables. No me puedo ir a meter al área de producción a revisar cuestiones del trabajo porque no soy una autoridad del trabajo y no estoy facultado para eso, ¿sí? Entonces, es bien importante que se le permita la entrada a las áreas a donde tienen que acudir para realizar adecuadamente su trabajo. Y dejar a disposición de ellos toda la documentación necesaria relacionada directamente con el ejercicio de la facultad que están ejercitando, que es una revisión en materia fiscal, para que se compruebe que ustedes como emprendedores, empresarios y contribuyentes cumplidores están al día en todas sus obligaciones fiscales. Entonces, si ellos vienen a revisar lo relacionado con el ISR de mi empresa de 2021 a 2024, necesito tener los 4 años completos de información ahí lista. Cuando presenté mis declaraciones parciales, cuando presenté mis declaraciones bimestrales, cuando presenté el anual, si tuve que hacer alguna declaración complementaria, los recibos de ingresos, de egresos y toda la documentación que ampare lo que yo estoy diciendo que sucede. Entonces sí tenemos esa obligación de permitirles eso, pero no que estén paseando libremente por toda la empresa, no que se metan a ver otras cosas que no están autorizados, no pueden revisar nada más allá de lo que la orden les marca. Ahora bien, este artículo 45 en su última parte nos dice: también deberán permitir la verificación de bienes y mercancías, así como de los documentos, estados de cuenta bancaria, discos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los lugares visitados. Es decir, no es solo mis papeles. Si yo llevo una contabilidad electrónica, ellos tienen derecho a acceder al sistema, ver de qué se trata, que ese sistema sea acorde a los lineamientos que ha establecido la autoridad fiscal en sus misceláneas fiscales, en las disposiciones particulares, en el Código Fiscal de la Federación, en las leyes administrativas y fiscales. Entonces, ellos tienen derecho de acceder a revisar todo eso con la función de cumplir con lo que están haciendo, ¿sí? Pero nuevamente, importante, solamente lo que la orden de visita les dijo que pueden revisar, nada por demás, nada de menos, simplemente lo que tiene. Y ustedes como contribuyentes tienen la obligación de permitir ese acceso, porque es facultad de la autoridad. Cuando los visitados lleven una contabilidad o parte de ella en sistema de registro, no solo deberán poner el equipo a disposición de la autoridad fiscal, sino también técnicos que le auxilien en esa situación. Probablemente yo tenga contratado un sistema nuevo, diferente a lo que la autoridad fiscal tiene conocimiento y uso adecuado de ella, y por lo tanto no podrán acceder de manera automática o directa. Bueno, estoy obligado que algún técnico
del área de contable, que sepa manejar la contabilidad, se siente con el visitador y le esté dando acceso a la información, vea de qué se trata e incluso, bueno, pues estar checando que no haya manipulaciones o movimientos que pudieran dañar la información que se tiene digitalizada por parte de un error del visitador. Entonces, por eso aquí la ley nos dice, hay que poner un auxiliar que esté con ellos para que en el desarrollo los vayan apoyando y entonces haya la certeza de que todo se va a mantener en el orden en cómo se encuentra desde ese primer momento. Entonces, estas son las primeras características de lo que en la visita domiciliaria va a suceder. La ley tiene que ser muy clara, ¿sí? Por lo tanto, nos marca posteriormente cómo hacer el procedimiento de visita, ¿sí? Esto primero que vimos ahorita es qué debe realizarse de actividades para dar comienzo a la visita y cómo se va a ir preparando. Ahora vamos a hablar de cómo se desarrolla, cuáles son los pasos que la ley marca, ¿sí? Y entonces nos dice el Código Fiscal de la Federación, primero, haciendo eco y retomando lo que ya se estableció antes, nos va a decir, se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos o semifijos en la vía pública de los contribuyentes. Toda esta amplia gama de espacios la autoridad fiscal puede ir a revisar. Y uno dice, pues sí, claro, es muy lógico y obvio que tiene que ser en mi domicilio fiscal, en alguna sucursal o en un establecimiento. Pero también los puestos fijos y semifijos que en su momento están en la vía pública, que tienen autorización del municipio y del estado para la venta de sus productos de esa forma, que además están dados de alta como contribuyentes en el Registro Federal de Contribuyentes, también son sujetos de revisión. Entonces, la autoridad tiene que poner, como lo platicábamos ayer en la orden de visita, los elementos y datos suficientes para poder, por ejemplo, identificar un puesto fijo o semifijo en vía pública. Tengo que decir el puesto de hamburguesas en un carro color fulanito de tal lugar que se encuentra entre las esquinas de fulana y fulana calle. Todos mis datos de identificación para que cuando yo llegue con el dueño del carrito diga, oh, sí es mi carro. Ya llegó la autoridad fiscal a buscarme, porque sí, es ese carro, es esa marca, es el nombre de mi negocio, me encuentro entre estas y estas calles, sí soy yo, ¿sí? Entonces, bien importante que la autoridad tiene que llegar a esos lugares específicos y no a cualquier lugar que se le antoje, no puede ir a cualquier espacio de la manera que quiera. Al presentarse los visitadores tienen la obligación de entregar la orden de visita que se está emitiendo, ¿sí? En ese momento cuando llegan y solicitan hablar con la persona que es la dueña, la responsable, el representante legal, se le hace inmediatamente entrega de su orden de visita. Y en esta orden de visita, quien la reciba, previo a permitir el ingreso de los visitadores, deberemos asegurarnos que contengan todos los elementos que ya estuvimos platicando y que la propia ley vuelve a señalar en diferentes artículos, que es decir por qué vienen, quiénes vienen, a qué vienen y quién lo ordenó, ¿sí? Es decir, tiene que estar la materia u objeto de lo que van a revisar, quiénes son los visitadores autorizados para revisarla, qué es el objeto específico que van a revisar, y quién autorizó esa orden de visita, ¿sí? Entonces, cuando llega eso, lo entregan los visitadores, yo primeramente tengo que cerciorarme de que efectivamente la orden cumple con estos requisitos mínimos, y a partir de ahí, entonces sí, ya puedo permitirles la entrada. Previamente no, porque como lo comentábamos el día de ayer, y hacemos hoy recapitulación en eso, si la orden de visita no está bien emitida y no contiene esos elementos mínimos que me permitan saber que son autorizados y que sí pueden hacer lo que tienen que hacer, recuerden que no tienen ustedes ninguna obligación de dejar la entrada o el paso abierto a las autoridades. ¿Por qué? Porque deben cumplir con esos elementos. Cumplidos los elementos y no teniendo yo duda de que la orden está emitida lo mejor posible, ¿sí? Ya mi abogado
fiscalista o administrativista se encargara de revisar a conciencia y bajo lupa el procedimiento que están realizando, puedo permitir la entrada. Una vez que se emite o se entrega la orden, los visitadores se deberán identificar nuevamente. Aquí la ley hace esta concordancia entre los artículos. ¿Por qué? Porque el principio de estricto apego a derecho que vimos al principio de esta sesión nos dice no pueden hacer nada que la ley no les autorice y deben hacerlo bajo esos principios. Entonces, por eso la ley recuerda y renueva en cada momento que es posible estas situaciones para que tanto nosotros como contribuyentes como la autoridad siempre nos mantengamos en este marco de legalidad. Recuerden que esto es por protección de sus derechos humanos. Ayer que hablábamos de la inviolabilidad del domicilio y de cuándo y en qué momento se pudiera llegar a dar una excepción. Entonces, deben identificarse plenamente, no debe haber duda alguna de que son las personas autorizadas, pueden ser 3, 4, 10 personas, dependiendo del tamaño del contribuyente que vayan a visitar, dependiendo del arduo del trabajo que vayan a realizar, pues la autoridad puede habilitar a los que considere convenientes. Y se requerirá inmediatamente para que se designen los 2 testigos que firmarán de aceptación las actas que van a estar emitiendo las autoridades de acuerdo a la revisión que vayan realizando. Si no lo quiero hacer directamente, recordemos, entonces la autoridad va a imponer a 2 personas que considere las primeras que encuentre, pero siempre tiene que haber presente 2 testigos. De todas las actuaciones que realice la autoridad, de todo lo que vaya haciendo, al concluir su jornada de trabajo, deberá levantar el acta o actas parciales que correspondan. En estas actas la autoridad va a decir qué sucedió, cómo sucedieron las cosas, qué es lo que encontraron, si es que encontraron alguna irregularidad o si hasta donde llevan revisado todo ha funcionado adecuadamente. Y entonces la primera acta parcial, que es la de inicio de actividades, al final de su jornada de trabajo, si van a estar ahí 3 horas, por ejemplo, al concluir la 3ª hora y digan, ya nos vamos, tienen que levantar un acta circunstanciada. Es importante que sea circunstanciada, es decir, que los hechos y las omisiones que vean las autoridades tienen que consignarlo todo de tal manera que sepamos paso a paso qué sucedió. Entonces, en la primera acta de visita lo que van a tener que decir es, llegué al lugar fulanito de tal, entre estas y estas calles, con número visible al frente, es una casa de esta forma, con estos colores, me recibió fulanito de tal, se identificó con su INE, con un pasaporte o con alguna identificación oficial que admitan los visitadores, nos identificamos, señalamos como testigos al señor fulanito de tal, a la señora fulanita de tal, iniciamos trabajos, nos dieron unas carpetas con esta información, revisamos, etcétera, etcétera. Todo tiene que quedar consignado, porque en el momento en que ellos determinen si existe, en su caso al final de cuentas, un incumplimiento por parte de la autoridad, recuerden que todas las órdenes de la autoridad tienen que estar debidamente motivadas. Es decir, debe conocerse por qué y de qué manera arribaron a esa determinación. Entonces, el acta circunstanciada nos da la oportunidad a todos, tanto contribuyente como visitadores, de conocer el paso a paso de lo que están haciendo, cómo funcionaron las cosas, qué vieron, qué no vieron, por qué sí lo vieron o por qué no lo vieron, y nos permite en un momento determinado, como contribuyentes, defendernos adecuadamente si es que procede el caso. En cada una de las actas, cuando se cierre el día de las actividades, entonces, deberá ir firmada por todos los que participan. ¿Quiénes? Los visitadores, el visitado y los testigos. Todos tienen que firmar, todos tienen que leer el acta, ya sea en conjunto, ya sea individualmente, revisar que todo esté debidamente circunstanciado y consignado en el documento, y entonces sí, estampamos nuestra firma para decir estamos de acuerdo y es un acta que reconocemos su validez. Por eso tienen que firmarla todo. Pero dice la ley, bueno, ¿qué pasa si los testigos o el visitado o el tercero o el responsable solidario no quieren firmarla? Pues no, yo no quiero firmar ese documento, me da miedo que algo pueda sucederme por estampar mi firma.
Entonces la autoridad dirá, se negaron a firmar el acta, no quisieron asentar su firma, ni recibirla tampoco, y nosotros los visitadores firmamos para dar autenticidad a esa circunstancia. Entonces no importa que no vaya firmada por las partes contribuyentes, mientras vaya firmada debidamente y quede constancia que el contribuyente no quiso firmarla, el acta es plenamente válida y ahí termina la jornada. Y al día siguiente o a los 2 días que regresen, tendrán que volver a iniciar. Tantas veces se hagan visitas previo al cierre del ejercicio de trabajo, tantas actas parciales deberán irse acumulando en el expediente. Como recomendación, siempre lean bien y correctamente sus actas y fírmenlas. No hay ningún inconveniente. Cuando ustedes las firmen es porque ya lo leyeron, están de acuerdo con lo que los visitadores están manifestando, y si no están de acuerdo, digan ahí a los visitadores, ¿sabes qué? Quiero que hagas corrección de esto, o si no lo quieres hacer, quiero yo poner ahí de mi puño y letra, el visitador se negó a corregir esto y esto y esto, que sucedió así, 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 y lo pueden firmar. Y queda ya registrado también su objeción de por qué no está correcta el acta. Y es importante que ustedes se den cuenta de que esto es parte de sus derechos como contribuyentes. Con motivo de la visita domiciliaria, bueno, al finalizar la misma, los visitadores procederán a realizar el acta final de cierre, que es donde ya concluyen sus actividades, y después de eso, analizando todo lo que realizaron, la autoridad administrativa y fiscal correspondiente emitirán una resolución, es decir, una conclusión de su investigación y revisión que realizaron, y donde determinarán si el contribuyente es un contribuyente cumplidor que tiene las cosas en orden. Pues le dirán, felicidades, no tenemos problemas, muchas gracias por hacer las cosas como la ley ordena. Sin embargo, si existe una situación en la cual ellos observan o determinan que existen omisiones, también así se emitirá un documento en el cual en la resolución dirán, ¿sabes qué? No estás cumpliendo adecuadamente con esto y con esto. Aquí debiste haber presentado esto y no lo presentaste en tiempo y forma. Se te olvidó pagar estos impuestos o lo que sea que encontraron. Entonces, la autoridad dará a los contribuyentes un plazo de 3 días para poder presentar pruebas que desvirtúen esas manifestaciones de omisión o de irregularidad a fin de estar adecuadamente. Si en estos 3 días que concede la autoridad no desvirtuamos lo que corresponde, entonces emitirán ya la resolución definitiva, y esa resolución definitiva contendrá un crédito fiscal en el cual nos van a decir, por estas omisiones que realizaste, que no están adecuadas a derecho y que incumpliste con tus obligaciones, te impongo un crédito fiscal. Este crédito fiscal corresponde a una multa que nos tocará pagar, en su caso, si es que procede, porque cometiste irregularidades, y esa es la sanción. Ese es el castigo que te impongo como autoridad. Adicionalmente, la autoridad puede determinar que pudiera configurarse algún delito de carácter fiscal, como es evasión de impuestos, elusión de impuestos, etcétera. Y eso, bueno, adicional a las multas administrativas y fiscales que pudieran darnos, pudiera recurrirse al Ministerio Público Federal para que hagan la investigación correspondiente de los delitos también en ese sentido. Pero inicialmente las visitas domiciliarias en materia fiscal y administrativa, lo único que corresponde a la autoridad es determinar si estamos cumpliendo o no las reglas y mandamientos que las leyes fiscales y administrativas están ordenándonos, o si hay irregularidad, qué es lo que tenemos que subsanar. Bien, reglas de la visita domiciliaria. Parece reiterativo, pero como les decía, es importante que conozcan todos estos elementos por el hecho de que es fundamental que el día que nos toque recibir a visitadores de las autoridades fiscales o administrativas, llámese el SAT, llámese el IMSS, llámese Infonavit, llámese Profeco, estemos claros qué es lo que va a suceder. Y a pesar de que no tengamos de momento o en ese instante abogado que nos esté apoyando o guiando, cuando menos ya nosotros sabemos qué es lo que va a suceder.
Entonces, ¿cuáles son las reglas para llevar a cabo una visita domiciliaria? Número 1, se tiene que levantar un acta circunstanciada, ¿sí? La ley lo va repitiendo varias veces porque son los momentos en que la ley considera que tenemos que estar al pendiente de cada una de estas circunstancias. Y en ese estricto apego a derecho, la autoridad tiene que constreñirse a esto. Entonces, hay que levantar siempre, siempre en toda visita domiciliaria, tantas actas parciales como sean necesarias para consignar todo lo que ha sucedido en el trabajo que se va realizando. Si la visita se realiza simultáneamente en varios lugares, cada uno de esos lugares debe realizar su propio levantamiento de actas, ¿sí? Soy un contribuyente que tiene 3 locales diferentes y los 3 me los están revisando al mismo tiempo. Entonces, mientras en el local principal o en la matriz están unos visitadores, en mi sucursal de Lázaro Cárdenas están otros y en mi sucursal de Capula están otros, bueno, cada uno de ellos tiene que levantar actas de cada uno de lo que está pasando. En cada lugar debieron haberse identificado, en cada lugar deben haber designado testigos. En todos y cada uno de los espacios es importante que se cumplan estos requerimientos, ¿sí? ¿Por qué? Nuevamente, protección de derechos humanos. Una protección fundamental del artículo 14 constitucional que dice que las autoridades deben seguir estrictamente los procedimientos como están marcados. Por eso la ley reitera cuáles son los procedimientos y cómo debemos hacerlo. Aquí en este artículo es la primera vez que nos marca que si es simultáneo en varios lugares, en todos y cada uno de ellos la autoridad debe hacer exactamente el mismo procedimiento y tiene que quedar consignado. Así, aunque yo no esté dando vueltas en todos mis locales, en todas las áreas de mi trabajo, yo sé que en cada uno de ellos al final de cuentas voy a reunir toda la información y me van a decir, en este local, en la matriz, sucedió en esto, en este sucedió esto, en este sucedió esto. Ahora sí, espacio para la defensa. Durante el desarrollo de la visita, los visitadores, a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán indistintamente sellar o colocar marcas en dichos documentos, o bienes o inmuebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado. Si yo quiero como autoridad y creo necesario que muchas cosas no deban tocarse, no deban utilizarse por parte del contribuyente, puedo poner sellos, puedo poner marcas, puedo poner alguna signo de identificación que me permita saber que ese documento debe estar ahí. Y si de repente por alguna circunstancia extraña desaparece dentro de los archiveros, expedientes o cualquier otro lugar, el contribuyente va a ser directamente responsable de que esa documentación no se encuentre, ¿sí? Entonces, la autoridad tiene esa capacidad para asegurarse de que todo siga adecuadamente. Y lo que les comentaba ayer, siguiendo el principio del que nada debe, nada teme, si todo lo llevamos adecuadamente, si tenemos las cosas ordenadas y en la dirección que debemos tenerla, no tendríamos por qué tener ningún problema con la visita de la autoridad. Pero la autoridad puede en un momento dado decir, bueno, a ver, vamos a este documento que me parece importante y que le perjudica al contribuyente porque no está conforme a derecho, a ver, marquémoslo para saber que está aquí, levantamos en el acta circunstanciada tal situación de que un documento con estas características, este número de folio, de tal fecha, de tal persona, expedida esto, que le pusimos una marca distintiva donde va mi firma en color rojo, se encuentra en tal pero tiene que quedar circunstanciado, ¿sí? Recuerden que todo debe quedar dentro de actas. Si algo de lo que sucedió dentro del momento en que trabajan los visitadores no se encuentra en actas, no existe. Entonces, por eso es importante que todas las actas, como contribuyentes, como visitados, ustedes las lean, revisen, consulten con sus testigos qué es lo que sucedió y si sí estamos de acuerdo, adelante. Si no, mis manifestaciones tienen que quedar ahí consignadas, firmadas por mí, para que quede también escrito lo que yo quiero que quede escrito. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán y deberán levantarse
actas parciales o complementarias cuando veamos algunas circunstancias, ¿sí? Si yo estoy terminando de hacer un acta de parcial del día que estaba trabajando, pero uno de los compañeros visitadores encuentra un documento o algo que no nos habíamos percatado inicialmente, pero que estamos todavía en este ejercicio, inmediatamente tiene que levantar un acta complementaria manifestando que es parte del acta misma del que estábamos cerrando de ese día y que yo estoy haciendo constar que encontré alguna omisión o irregularidad por parte del contribuyente. Se anexarán las dos como un solo documento y ambas se tienen que firmar por todos los que en su momento estuvieron participando. Y aquí nos dicen, dentro de un plazo de 15 días, al último acta parcial, el contribuyente podrá designar a 2 representantes que tengan acceso a toda la información que la autoridad fiscal haya recuperado, no solo de mí, sino, por ejemplo, si realizó alguna compulsa con tercera persona con la que yo me encuentro vinculada, para saber qué es lo que sucede. Ya me avisó que hay irregularidades, ya me avisó que hay varias cuestiones que no salieron adecuadamente, porque además compulsaron o cotejaron con terceras personas lo que supuestamente yo estoy diciendo que es verdad, pero que a ellos les quedó duda y me hicieron el comparativo. Bueno, yo tengo derecho a que 2 representantes de mi empresa, como contribuyente, vayan y soliciten toda esa información, la revisemos, la analicemos y entonces sí, podamos presentar ante la propia autoridad los documentos, los discos, la información digital o lo que yo tenga a mano como pruebas para desvirtuar lo que dijeron y que entonces en ese mismo momento, antes de que hagan el acta de cierre final y se emita la resolución administrativa, ellos puedan decir, ok, perfecto, sí, este documento no lo había yo visto, lo omití, pero me lo trajiste, es compatible y es concordante con el que me mostró la tercera persona, aquí ya no hay omisión. Tachamos esto y listo, ya resolviste esta parte. Te quedan otros 2. Mira, aquí traigo esta información, aquí tengo esto presente, aquí está en el documento en digital. Perfecto, entonces si ya todo me lo resuelves, resolución definitiva, el contribuyente cumple con todas sus obligaciones. Felicidades, cerramos la visita contigo, vamos a lo que sigue, ¿sí? Entonces, hay que hacernos llegar de toda esa información para poder presentar nuestra pequeña inicial defensa, que es resolver las dudas que la autoridad tuvo en un momento determinado y que por a veces la cantidad de documentos que hay que revisar no los revisan todos y no los revisan a conciencia, entonces tenemos la oportunidad nosotros de dárselos a conocer y evitarnos un problema posterior. Nos dice también la ley en un momento determinado como reglas, que cuando resulte imposible concluir las facultades del ejercicio de revisión en el establecimiento del visitado, es decir, no podamos terminar de hacer las actas de cierre de actividades o el acta final, la autoridad podrá hacerlo en su propio lugar de trabajo, ¿sí? Notificándole al contribuyente por qué no lo pudimos hacer. Resulta que si en mi establecimiento suena una alarma de incendio y tenemos que abandonar todos el espacio, pues no pueden concluir ahí las autoridades, pues ellas se retirarán a sus oficinas, terminarán de hacer lo correspondiente y manifestarán que por haber habido una alarma de incendio no se pudo concluir adecuadamente el trabajo ahí, bueno, pues se concluye acá. Finalmente eso, al manifestarlo también, tienen que acudir a las oficinas de las autoridades, el visitado, los testigos y todas las personas que intervienen a firmar el acta correspondiente para que quede constancia adecuada del mismo. Igual si, por ejemplo, en mi empresa resulta que el sindicato decidió estallar una huelga y en ese momento se estalla la huelga, pues tendrán que permitir que las autoridades recojan todas sus pertenencias, todo lo que necesitan, salgan del edificio, se vayan a su escritorio a trabajar y ahí tendremos que ir visitado o contribuyente, testigos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque pues el área donde ya estaban trabajando fue tomado por el derecho a huelga de los trabajadores, que es prioritario a la revisión que tienen que hacer las autoridades. Los derechos de los trabajadores son más importantes.
En el cierre del acta final de visita, si no estuviera presente el visitado o su representante, se le dejará un citatorio para que en hora determinada al día siguiente se presenten al mismo lugar en donde estuvieron trabajando y ahí firmen todos el cierre de actividades. Ya dimos todo el trabajo, ya concluimos las actividades en lo que estábamos necesitando, ya no hay nada más que revisar. Hacemos el acta de cierre. Hasta hoy trabajamos, a partir de hoy ya no seguiremos dando esta molestia al contribuyente, ya lo que se hará es revisar todas nuestras oficinas para valorar toda la información que nos llevamos y emitir la resolución. De esa acta final, todos también tenemos que firmarla para estar conscientes ya, el visitado, de que concluyeron sus actividades los visitadores, ya no tenemos por qué abrir la puerta nuevamente porque dijeron, ya vimos lo que teníamos que ver. Ya vamos a cerrar actividades. Muchas gracias por su hospitalidad, nos retiramos. Y de ahí también entonces tener toda la información para poder subsanar las omisiones o defectos que la autoridad haya visto antes de que dicten la resolución definitiva. Todas las actas parciales y la final se entienden como parte de todo el expediente, ¿sí? Cada una de las actas parciales que se levantaron es parte de lo que al final el acta final debe considerar y decir, se levantaron tantas actas, en cada uno se consignó lo correspondiente y con eso estar seguros de todo lo que sucedió. Y finalmente, cuando se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas aplicables y que pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento a partir de la violación formal cometida. ¿Qué nos quiere decir esta fracción? Quiere decir que cuando estamos en visita domiciliaria todavía, y por ejemplo, en un acta parcial, la autoridad se dio cuenta de que los visitadores no recabaron las firmas del contribuyente visitado y de los testigos, y eso es violatorio porque ya lo hemos visto varias veces. Todas las actas tienen que venir firmadas. Por una única ocasión, la autoridad puede decir, híjole, ¿sabes qué? Aquí cometí una violación en perjuicio de la parte visitada, que puede afectar, uno, el crédito que al final vamos a determinar, y dos, que además es violatorio de derechos humanos, todavía más importante y peligroso. Entonces, voy a llegar y decirle al contribuyente, ¿sabes qué, contribuyente? Mea culpa. No hice adecuadamente este trabajo, por lo tanto, esta acta y la de cierre final no valen. Las vamos a destruir, las vamos a cancelar completamente y de aquí voy a hacer otra vez otros 3 días de trabajo contigo. ¿Por qué? Porque estoy reconociendo un error que yo cometí y para no perjudicarte, acepto mi culpa y repongo yo solito el procedimiento sin necesidad de que tú tengas que acudir, por ejemplo, al amparo. ¿Sí? Tiene una sola oportunidad, 2 veces ya es tontería, pero una vez es error humano. Entonces, es importante que sepamos que la autoridad tiene esa facultad por una única ocasión de decirles, perdón, me equivoqué, repongamos. ¿Sí? Y eso tenemos que aceptarlo y permitir que la autoridad continúe con su trabajo. Bien, como todo acto de molestia de las autoridades, como todos los momentos en los que la autoridad restringe de alguna manera nuestros derechos humanos, no puede ser de una manera amplia, sin ningún control, a ver hasta cuándo se me antoja que esto funcione, no. Tiene que establecerse una temporalidad. Y en el acta de orden de visita tiene que decir cuánto tiempo yo voy a estar dándote lata, contribuyente, de que tengas que recibir a mis personas ahí trabajando. ¿Por qué? Porque tiene que saber el contribuyente cuánto tiempo voy a gastar de 2 personas que tienen que estar de testigos, de que mis personas que son técnicas estén ahí presentes para apoyarla, de que tengo que desviar parte de mis recursos de trabajo a satisfacer las necesidades de los visitadores. Tiene que haber una temporalidad. Y el artículo 46A nos dice que la temporalidad es máximo de 12 meses. De tiempo larguísimo.
pero pudiera ser necesario que durante 12 meses, por mucho, yo tenga que estar recibiendo a la autoridad. Eso no quiere decir que van a ir diario o que todo el tiempo van a estar ahí, no, sino que durante ese transcurso de los 12 meses pueden ellos perfectamente llegar, solicitar hacer su investigación y ya sea que vayan 2 veces en una semana no vayan y luego vuelvan a venir un día. Es a como las autoridades se vayan acomodando por sus diferentes actividades. Lo que yo sí tengo que saber es que llegado el 12º mes, hayan hecho lo que hayan hecho, mucho o poquito, yo después de eso ya no tengo obligación de seguirlo recibiendo. No pueden extender su tiempo. ¿Para qué? Para que le vayamos a dar las facilidades que corresponden. Si quieren continuar o si desean o necesitan hacer otra cosa, tendrán que emitir una nueva orden de visita que en su momento tendrán que volver a notificar y tendrán que llevar a cabo todo el procedimiento desde el principio otra vez. Entonces es importante que sepamos que dentro de mi acta de orden de visita, ahí tiene que decir también la temporalidad. ¿Cuánto tiempo yo voy a tener que recibir a las personas? Bien, entonces este es el marco de lo que nosotros tenemos que conocer y entender que va a suceder en las visitas domiciliarias, ¿sí? Es importante que como empresarios, como emprendedores y cualquier persona contribuyente, sepamos que estos son los procesos y los momentos en los cuales van a suceder las cosas, ¿sí? Teniendo en consideración esto, entonces nosotros también podemos coadyuvar a las autoridades para hacer adecuadamente todo lo que tienen que hacer y mantener un Estado de Derecho para que pues México siga trabajando. Y bueno, por mi parte el día de hoy sería todo. Esta es la parte que quería comentar el día de hoy y mañana nuevamente nos veremos pues para ver un tema adicional. Muchas gracias. No, pues gracias a usted, doctor. La verdad, como bien menciona, qué importante es en este país tratar de mantener el Estado de Derecho, ¿no? Así es. Es siempre una constante y siempre algo en lo que siempre debemos de estar reflexivos todos los mexicanos. Así, efectivamente, porque pues eso nos va a ayudar a salir adelante y pues que todos, tanto gobernados como gobernantes, pues hagamos mejor las cosas. Sí, así es, pues hay mucho que reflexionar con este cierre y muchas gracias al doctor por acompañarnos en esta sesión más. No, pues esto continúa, mañana habrá otra sesión en esta semana de procedimientos en materia fiscal y por favor estén pendientes porque esto es crucial en la vida de todas y todos los mexicanos. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Michoacán es mejor.